El Señor le bendiga más. Nos gozamos en gran manera de adorar y bendecir el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy tenemos la responsabilidad de resumir lo que es el capítulo 7 del libro de Romanos. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted observa estos últimos capítulos, 6, 7, 8, están interconectados y va a encontrar la repetición de algunas expresiones, entendiendo que Pablo sabía muy bien que el método de la repetición era un método de enseñanza, y que cuando nos repiten muchas las cosas, como que de alguna manera queda grabada en nosotros. Voy a permitirle a mi hermano Rafi, que está en control, para que nos ponga en audio el capítulo 7. Bendito sea el Señor. Y usted tranquilo, bendito sea el Señor, va a escuchar. Yo sé que ya usted lo escuchó, porque el equipo encargado de la enseñanza se encarga de enviarlo cada día para que lo tengamos en audio y lo podamos escuchar si usted lo quiere leer. Y tenemos la responsabilidad además de chequear los comentarios. Y nuestro hermano Nino, Marcelino Rosario, envía un comentario siempre junto con el capítulo en audio para que usted lo escuche y también chequee lo que ese comentario dice. Cuando estemos listos, arrancamos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios,
Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Gloria a Dios. Nino, parece que no está funcionando. Checate a ver. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mi alma adora. Como le decía hace un momento, vete atrás, Nino. Espérate, déjame ver si funciona ahora. Gloria a Dios. Bueno, en lo que Nino lo consigue, dice que el capítulo 7, como le había dicho, del libro de Romanos, es una continuación del capítulo 6. Este capítulo 6 concluye diciendo que el pecado, diciendo que el que se somete a alguien para obedecerlo se hace esclavo, ya sea del pecado para muerte o de la justicia para vida eterna. Pero hace una pregunta también, o sea, ¿cuáles son los beneficios o cuál es el fruto que teníamos de someternos al pecado cuando realmente lo que hacíamos nosotros era que nos avergonzábamos de esas cosas? Bendito sea el Señor. Más si nos sometemos a la justicia, entonces tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Ahora el capítulo 7 inicia haciendo una analogía. Una analogía no es más que la semejanza entre dos cosas distintas. Porque si no son iguales, son semejantes. Entonces cuando hacemos una semejanza entre dos cosas distintas, eso es una analogía. Por ejemplo, aquí se hace una analogía entre lo que es el matrimonio y la ley. Estamos haciendo esta semejanza entre el matrimonio y la ley. Ese sería el primer subtema de este desarrollo del capítulo 7. Y el segundo tema, el pecado que mora en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos la verdad central que dice así: la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero el pecado que mora en los miembros carnales no redimidos arrastran al ser humano a pecar contra Dios. Eso, yo creo que el capítulo 7 es uno de esos capítulos que Pedro dijo que el apóstol Pablo tenía muchas cosas que eran difíciles de entender. Decía cosas que eran difíciles de entender y que los indotos tuercen, decía él. Entonces aquí tenemos el primer tema, analogía, como le decía al principio, tomada del matrimonio. Gloria a Dios. Comparando dos cosas distintas, semejanza entre dos cosas distintas. Y esas dos cosas distintas en este caso son el matrimonio y la ley. Inicia diciendo así: la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, sin importar cuán graves puedan ser las ofensas de un delincuente. Después de muerto ya no está sujeto a procesos judiciales. Pudo haber sido el criminal más grande, pudo haber sido lo perverso que fuera, pero se murió, ya. ¿Quién lo puede condenar? Ya, no hay condena para él. De igual modo o de igual manera, cuando alguien muere al pecado, este ya no puede enseñorarse de él. Y usted sabe cómo el pecado no se enseñorea de usted cuando usted y yo aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nosotros. Si usted analiza cómo comienza el capítulo 8, dice: ahora pues, ninguna condenación hay
para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Está diciendo, el pecado no se va a enseñorear de nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, lo que vivimos conforme al Espíritu. El pecado no se puede enseñorear. ¿Sabe por qué? Porque lo que era consecuencia, lo que era condena, lo que el pecado podía producir en nosotros como condena, no puede, porque de eso nos libró Jesucristo. Gloria a Dios. Eso es lo mismo que decir no tiene jurisdicción sobre él. Así la mujer casada, y aquí está la semejanza, está sujeta por la ley a su marido mientras éste vive. El hombre casado también. Es igual, ¿verdad? La pareja. Se murió uno de ellos, quedó el otro libre, ¿verdad? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. En un comentario que yo estaba chequeando, me decía, esa no es la única manera como la mujer se puede casar. Recuerden que Jesús dijo, salvo por fornicación, pero eso no es lo que vamos a analizar. El comentario decía, ahora no estamos analizando si la mujer se puede casar o no, ahora estamos haciendo una semejanza. Y es que así como la mujer cuando el marido muere, o al revés, el marido cuando la mujer muere queda libre y se puede casar con otro, entonces, así entonces, cuando uno muere al pecado, entonces se casa con otro y ese otro es Jesucristo. Ahora, yo me gozo porque Pablo es fuerte, él dice, si la mujer mientras el hombre vive, se une o se casa con otro, es llamada adúltera. Sin embargo, si el hombre se muere y ella se casa con otro, no es llamada adúltera. Entonces, así hace él esta comparación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Gloria a Dios. En respuesta a la fe de su Hijo, Dios hace, y yo quiero que chequeemos esto para que veamos cómo sucede. En respuesta a la fe de su Hijo, es decir, en respuesta a la fe que usted y yo colocamos en el sacrificio de Jesús, creemos en Jesús, ¿verdad? Dios hace que el pecador creyente, oiga bien, porque hay un pecador creyente y hay un pecador no creyente, no es lo mismo. ¿Ah? Y le voy a explicar algo ahí también. Dice, hace que el pecador creyente muera para siempre a la condenación y el castigo de la ley. Y ahí es cuando le cité el capítulo 8, verso 1. Mediante el cuerpo de Cristo. Porque Él como sustituto por los pecadores sufrió el castigo del pecado que la ley demandaba. Si la ley demandaba que usted y yo muriéramos, Jesucristo lo hizo por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Para que seáis de otro. Bueno, Dios, gloria a Dios. Ahora sí, vamos a usar este entonces. Mi alma alaba a Dios. Es decir, que nosotros quedamos exentos del castigo que la ley demandaba, para que seáis de otro. ¿De quién es el otro? Nosotros ahora somos de Cristo. Amén. Es decir, nosotros quedamos libres de la ley para que nos casáramos con otro. ¿Con quién nos casamos? Con Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo. Así como la viuda, en la analogía de Pablo, versos 2 y 3, quedó en libertad de volverse a casar, el creyente ha sido liberado de su relación hostil con una ley que lo condenaba y está en capacidad de casarse de nuevo, esta vez con Cristo.
Y ahí usted tiene 2 Corintios 11:5, Efesios 5, 24 al 27. Yo quise sacar algunas expresiones que nosotros debemos conocer. Por eso usted ve que le puse ahí 1:1. Es decir, esto viene del capítulo 1. Expresiones y su significado. Cuando le habla de fruto, al hablar de fruto en este contexto, significa una vida transformada que manifiesta actitudes y acciones nuevas. Ya no estamos produciendo las actitudes y las acciones de cuando éramos pecadores. Ahora son nuevas. Por eso 2 Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y qué estamos diciendo con la palabra carne? La palabra carne hay que verla en un contexto dual. Dos posiciones. Un sentido no moral para describir al ser físico del hombre. Esta carne, usted se toca, esta carne, este cuerpo físico. Pero la palabra carne también hay que verle un sentido de perversión moral para describir la condición humana no redimida del hombre. Entonces, esa es la carne. En el caso del creyente puede manifestarse alguna de las obras de la carne, pero nunca puede estar otra vez en la carne. Esto yo quiero que lo entendamos bien. Ejemplo, usted como cristiano puede tener envidia. No debe, pero puede. Si no, usted lea el Salmo 73, a ver lo que dice Asaf. ¿Alguien se acuerda qué fue lo que dijo Asaf? Por poco resbalan mis pies al ver la prosperidad del impío, porque tuve envidia de los arrogantes. O sea, ¿y usted sabe quién era Asaf? Era uno de los músicos, de los adoradores. Y no cualquiera de los principales, bendito sea el Señor. Pero le entró envidia. Entonces, es una obra de la carne en un creyente. ¿Era carnal Asaf? No. ¿Se manifestó una obra de carne? Sí. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Creo que se puede entender perfectamente. En el caso del creyente puede manifestar algunas de las obras de la carne, pero nunca puede estar otra vez en la carne. O sea, yo lo digo de la siguiente manera: yo no soy pecador aunque peque. Yo puedo pecar porque estoy en una naturaleza, todavía hay una naturaleza caída, pero yo no soy pecador, pues yo no me recreo en el pecado, yo no me gozo en el pecado. Si yo peco, inmediatamente me doy cuenta de eso, estoy pidiendo perdón por mi pecado, de rodillas ante Dios, entonces yo no soy pecador. Y yo quiero dejar eso claro porque puede ser que alguien por ahí diga, todos somos pecadores. Ya usted y yo no somos pecadores. Usted y yo podemos caer, podemos pecar, pero inmediatamente nos damos cuenta que hemos ofendido a Dios. Estamos llorándole al Señor y pidiéndole perdón, porque ya tu naturaleza completa, tú no eres completo pecador. Ya tú tienes una nueva naturaleza. Ahora quedan áreas de ti que todavía manifiestan obras de pecado. Envidia, codicia es una de las cosas que dice aquí, codicia. Todos sabemos que en algunas ocasiones codiciamos cosas que no son las que nos convienen. Y todavía hay gente inclusive que hace otras cosas de las cuales no voy a tener mucha mención, pero hay gente que todavía hace obras que no son de creyentes, pero ellos son creyentes. Todavía, bendito sea el nombre del Señor. Aquí tenemos pasiones desordenadas o pecaminosas. Se refiere a los impulsos abrumadores de pensar y hacer el mal. Eso le ha llegado a muchos de nosotros, ¿verdad? En algunas ocasiones. Un mal deseo contra alguien. Y entonces tenemos que estar, ay Señor, perdóname. Perdóname, porque inmediatamente hay una reprensión del Espíritu que llega a nuestra vida. ¿Y qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Ay Señor, perdóname. Gloria a Dios. Entonces, esto caracterizan a los que están en la carne. En nosotros se dan esos impulsos, se da esto, pero en los que están en la carne, eso es característico de ellos, eso es común. Eso es el pan de cada día, bendito sea el Señor. Eran por ley. La naturaleza rebelde de los no creyentes, oiga bien, es despertada con la imposición de restricciones
y desarrolla el deseo intenso de hacer aquellas mismas cosas que la ley prohíbe. Ustedes se acuerdan lo que dice el capítulo 1, que Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no le quisieron dar gloria a Dios. Antes, por el contrario, se envanecieron en su propio razonamiento, y su necio corazón le honró a la criatura antes que el creador. Eso no es lo que dice el capítulo 1. Eso es lo que dice el capítulo 1. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Ustedes quieren eso? Entonces lo entregamos a pasiones vergonzosas. Esos no son creyentes, esos son los no creyentes. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Nuestro miembro, como le decía ahorita, se refiere a la parte del cuerpo físico que funciona como centro de operaciones del pecado en la vida del creyente. Posiblemente en un momento determinado, un pensamiento, ¿verdad? Gloria a Dios. Fruto para muerte. Las pasiones pecaminosas que obran los no creyentes producen una cosecha de muerte eterna. Gálatas 6, versos 7 al 8. Eso lo que produce es una cosecha de muerte eterna. Libres de la ley. No es libertad para hacer lo que la ley de Dios prohíbe, sino libertad de las obligaciones espirituales en el castigo de la ley de Dios. Y eso es lo mismo que estábamos diciendo ahorita, que Pablo repite mucho. Por ejemplo, usted y yo estábamos obligados a morir como consecuencia de lo que exigía la ley por nosotros pecar, bendito sea el nombre del Señor, antes de conocer a Cristo. Pero ahora que conocimos a Cristo, entonces nosotros somos libres. Pero somos libres no de lo que la ley de Dios nos manda, bendito sea el Señor. No para nosotros hacer contrario a lo que la ley de Dios nos manda, sino somos libres de esas obligaciones. Por eso, en el capítulo 8 de Juan, 8:32, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Gálatas dice: no como aquellos que tienen la libertad como ocasión para pecar. No es eso. No tenemos licencia para pecar. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Seguimos. El tema 2 dice: el pecado que mora en mí. Aquí el apóstol inicia con una pregunta: ¿qué diremos pues? La ley es pecado, segunda pregunta, y la respuesta ahí mismo él la da y dice: en ninguna manera. A lo largo de este pasaje el apóstol nos hace saber que la ley es a la verdad santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Por lo tanto, el problema no es de la ley para el pecador, sino que el pecado que mora en el interior del ser humano, ese es el problema. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 7 dice: no conocí pecado. La ley revela el parámetro divino, y a medida que los creyentes se comparan a sí mismos con ese parámetro, podrán identificar con precisión el pecado, que es todo lo que difiere de ese parámetro. Es como si nosotros dijéramos: usted ve esa pizarra, ¿verdad? De extremo a extremo, el centro es el parámetro de lo que Dios manda hacer. Todo el que se sale del centro, de ese que se salió de la pizarra, ya violentó el parámetro. Ahora bien, cuando usted sabe cuál es el parámetro y usted se sale, usted sabe que está en pecado, porque usted se salió del parámetro. Entonces, la ley es como ese parámetro que nos indica lo que es agradable a Dios, lo que Dios quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerde que pecamos por hacer lo que Dios no manda, y pecamos por dejar de hacer lo que Dios manda. Pero ambas cosas están dentro de ese parámetro. Por eso lo explica así. Aquí vemos que el apóstol, al usar el pronombre personal yo, aquí el apóstol presenta su propia experiencia como un ejemplo de la situación real en la que se encuentra la humanidad redimida y también los cristianos. Lo va a ver en todo lo que vamos a seguir explicando, bendito sea el Señor. Ocasión por el mandamiento.
Dice, la palabra ocasión describe aquí un punto de partida o base de operaciones para una expedición. Un puerto, por ejemplo, es un punto de partida. ¿Cómo se llama? Donde salen los aviones, un aeropuerto, es un punto de partida. Pero también a veces nosotros tenemos el tren aquí que tiene punto de partida, ¿verdad? Entonces, así es lo que nos quiere decir ocasión por el mandamiento. Al ser confrontada por la ley de Dios, la naturaleza rebelde del pecador considera más atractivas las cosas prohibidas, no por su atractivo inherente, no porque sean atractivas en sí, sino porque representaba una oportunidad sin igual para imponer y afirmar su voluntad. Si nos fuéramos al principio, ¿cómo nosotros podemos ejemplificar esto? Bueno, le dijeron, de todo árbol del huerto podrá comer, pero del árbol del bien y del mal no podrá comer, porque el día en que comiere ciertamente morirá. ¿Ustedes creen que el árbol más delicioso del huerto era el árbol del bien y del mal? Había uno más delicioso. El árbol de la vida era mucho más delicioso y era mucho más atractivo. Pero resulta que el enemigo le creó al hombre, le creó un argumento, le trajo un argumento y le dijo, bien sabe que cuando coma será como Dios. Usted sabía que no era por lo bueno ni por lo delicioso, aunque se veía agradable a los ojos, pero no era por eso no fue que la mujer lo tomó, porque ella lo estaba viendo de hace mucho ahí. Hacía días que ella estaba viéndolo ahí. Ahora, cuando el enemigo le dijo, bien sabe Dios que el día que coma van a ser igual que él. Espérate, aquí se despertó un deseo de hacer ahora lo que le agradaba a ella. Lo que le agradaba más no era el árbol en sí, sino era el ser igual a Dios. Y entonces aquí nos lo está diciendo de esa manera. No era porque representaba en sí una atracción inherente, sino porque representaba la oportunidad sin igual para imponer y afirmar su voluntad. Si usted lo lleva a la gente de este tiempo, quieren imponernos la agenda GLTV y lo que sigue, que ya yo no entiendo eso, que Q, qué sé yo qué. Es un viaje de disparate, pero lo quieren imponer. El abecedario lo van a imponer entero. Ellos saben que eso está fuera del parámetro de Dios. No es porque se lo encuentra tan atractivo, es porque ellos quieren hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Pecado está muerto, el pecado está muerto. Aquí esta expresión no quiere decir que el pecado no tiene vida, es como que estaba latente, estaba adormecido, pero tan pronto llega la ley, el pecado es despertado y se activa para apoderarse del pecador. Ok. Sin ley no es ignorancia ni falta de consideración de la ley, según Filipenses 3:6, sino una noción superficial imperfecta de la ley. No estaba tan claro de lo que era la ley. No tenía un conocimiento perfecto, claro de lo que era la ley. Venido el mandamiento, cuando él comenzó a entender los requisitos verdaderos de la ley moral de Dios en algún tiempo previo a su conversión. Lo que está diciendo el apóstol, que entonces venido el mandamiento, comienza a entender, ¿verdad?, lo que es la ley moral de Dios. Eso fue previo a su conversión, y todos nosotros previo a la conversión comenzamos como a entender lo que es el mandamiento de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado a nosotros, y nosotros entonces comenzamos a entender lo que es el mandamiento de Dios, pero no lo vamos a entender en su totalidad. En principio tenemos un conocimiento de él, porque nosotros por eso tenemos que seguir escudriñando las Escrituras, tenemos que seguir estudiando para ir madurando y tener cada vez un conocimiento mayor de lo que es el Señor y su voluntad. El pecado revivió, se dio cuenta de su condición verdadera como un pecador malvado y sin esperanza. Yo morí, dice el apóstol, se dio cuenta de su condición espiritual y entendió que todos sus logros religiosos eran como basura. Todo lo que yo he obtenido tratando de ser religioso como para yo mismo comprar mi salvación, como para yo mismo. Versos 2 y 3. El pecado es la causa de la muerte espiritual, no la ley buena.
Más bien, la ley es un reflejo perfecto del carácter santo de Dios y el parámetro de los creyentes para agradarle. Otra vez vuelve la expresión parámetro. Un entendimiento de la naturaleza verdadera del pecado y su carácter mortífero, lo cual lleva al pecador a ver su necesidad de salvación, que es el propósito mismo para el cual Dios dio la ley. Gálatas 3, 19 al 22. Entonces, la causa de la muerte no es la ley, es el pecado. Ahora, aquí hay algo que nosotros debemos entenderlo bien. Por medio de la ley, el pecador ve su necesidad de salvación. Y naturalmente, cuando nosotros vemos eso, ese es el propósito de la ley. Para eso Dios la dio, para que nos mostrara el pecado y nosotros nos pudiéramos arrepentir. La ley es espiritual, refleja el carácter santo de Dios, es espiritual. Y yo soy carnal, dice Pablo. Esto alude a una naturaleza ligada a la tierra. En este caso no se refiere, aquí no está diciendo Pablo que él es carnal porque está corrompido, sino porque su naturaleza está ligada a la tierra, físicamente. Aquí dice, esto alude a una naturaleza ligada a la tierra mortal y encarcelada todavía en una condición humana no redimida. Aquí Pablo no dice que él está en la carne, sino que la carne está en él. Vendido al pecado. Yo no lo entendí mucho, pero tomé lo que decía el expositor, el comentario. Ya el pecado no controla al hombre entero, como sucede con un no creyente. Mientras uno es no creyente, el pecado controla, él es el que manda y él es el que gobierna. Pero sí mantiene prisionero a los miembros de su cuerpo carnal. El pecado contamina al creyente y frustra su deseo interior de hacer la voluntad de Dios. Entendiendo eso, aprueba que la ley es buena. Bendito sea el nombre del pecado, el nombre del Señor. Oiga bien, yo quiero decirle lo siguiente. Lo que yo pude entender aquí es que mientras el hombre no se arrepiente, mientras el hombre no está en Jesús, el hombre está gobernado por el pecado. Pero cuando nosotros venimos al Señor, ya el pecado no nos puede gobernar. Sin embargo, sí hay áreas de nosotros que el pecado toma y contamina entonces. Y si nosotros nos descuidamos, entonces la contaminación va creciendo en nosotros y cuando viene a ver, la gente otra vez se hace pecador. Bendito sea el Señor. Eso fue lo que pude entender. Ya no soy yo quien hace aquello. Y lo voy a leer los dos. Sino el pecado que mora en mí. Y voy a chequearlo para que usted vea. Dice la naturaleza nueva de Pablo, su nuevo yo. Usted puede sustituir el nombre de Pablo por el suyo. No aprobaba ahora el pecado que mantenía residencia en su carne, como lo hacía su viejo yo. En lugar de esto, se oponía con firmeza a su dictado. Por esta expresión, Pablo fue acusado de dualista. El dualismo es una condición que dio lugar a los gnósticos. Y dice que el dualismo consistía en que había aquel grupo de personas que afirmaba que la carne era mala y el espíritu era bueno. Entonces, como el espíritu es bueno y la carne es mala, yo no tengo la culpa de pecar. Sí, porque si la carne es mala y el espíritu es bueno, entonces de ahí vino entonces la doctrina de los gnósticos. Pero aquí lo que nos está diciendo es que cuando usted viene y adquiere la nueva naturaleza, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, hay un cambio de naturaleza en nosotros. Entonces ya mi yo no aprueba el dictamen del pecado. Ya mi yo no lo aprueba. Mi nuevo yo, tu nuevo tú,
ya no lo aprueba, ahora lo rechaza. Sin embargo, el pecador consuetudinario que no tiene un nuevo yo, ¿sabe lo que usted hace? Lo que hace, se deleita en el pecado. Usted y yo no nos deleitamos en el pecado. El pecado nos produce dolor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, recalca, el pecado que mora en mí, su pecado no proviene de su nueva identidad redimida, es decir, su nuevo yo, sino de su parte humana no redimida en mí, que era su carne, la parte carnal que todavía queda en él. Entonces usted dice, pero ven acá, y a mí no me redimieron total. Bueno, el pago que Jesús dio en la cruz del Calvario por ti y por mí fue por tu redención total. Lo que pasa es que mientras nosotros estemos en este cuerpo carnal, nosotros cuando entendemos esa condición de pecado y decidimos aceptar a Jesús como Señor y Salvador, entonces nosotros ya adquirimos una nueva naturaleza, un nuevo yo. Pero la carne todavía en algunos momentos nos reclama deseos y hacer cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Entonces ahí es cuando él dice, no es mi yo, mi interior redimido el que me hace pecar, es la parte de mi cuerpo no redimida, es decir, que todavía no se ha querido someter, ¿verdad? No está redimida. Entonces el pecado que mora en mí, gloria a Dios, me deleito en la ley de Dios, y esto me gusta mucho y me gustó. Dice, el hombre interior justificado del creyente, dando a entender que todavía hay gente que en su interior no ha sido justificado. Pero cuando el hombre interior es justificado, naturalmente el creyente ya no se alinea con el pecado, es decir, no hace alianza, sino que concuerda gozoso con la ley de Dios en contra del pecado. Ahora se deleita. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora viene, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando usted ve eso, es el hombre que tiene un interior justificado, un creyente que Dios ha justificado, no que se justificó él, que Dios ha justificado, bendito sea el nombre del Señor. Ese creyente se deleita en la ley de Dios. Y usted ve que se goza, a veces llora y ese llanto no es de sufrimiento, sino es de gozo. Bendito sea el Señor. Y el Salmo 37 hay un verso, no sé si es el 6, que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, las peticiones que hace un corazón que vive deleitado en Dios nunca van a ser contrarias a la voluntad de Dios. Está alineado al propósito de Dios. Pero si no es redimido, entonces no va a estar alineado al propósito de Dios. Entonces, ¿qué dice él? Hay otra ley, y es interesante, es un principio espiritual inviolable que Pablo identifica como la ley del pecado, que opera en los miembros de su cuerpo, es decir, su condición humana no redimida. Fíjense que lo repite eso mucho, diciendo, es como, Pablo está como diciendo, aunque mi interior ya le sirve a Dios, se deleita a Dios, hay área de mí que todavía, o sea, no es tan redimida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, repito otra vez, es un principio espiritual inviolable que Pablo identifica como la ley del pecado, que opera en los miembros de su cuerpo, es decir, su condición humana no redimida y todavía pecaminosa, la cual hace guerra contra su deseo de obedecer la ley de Dios. ¿Dónde en la Biblia ustedes pueden encontrar que hay una guerra entre uno y el otro? ¿Recuerdan? En el libro de Gálatas, ¿qué es lo que dice? ¿Quiénes son los que se oponen entre sí? Dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí, ¿verdad? Entonces, la carne, esos deseos carnales, quisieran que el espíritu se sometiera a hacer la voluntad de ellos. Entonces hay una guerra, y recuerdo que en una ocasión nosotros hacíamos
una, ¿cómo se dice? Una comparación de un señor que tenía 2 perros y que él lo echaba a pelear y él ganaba dinero, y al que él apostaba, ese ganaba. Porque cuando él veía que la gente había un negro y un blanco, cuando él veía que la gente iba al blanco, entonces él, el blanco, lo dejaba pasar hambre para que lo que apostara, alimentaba al negro, y cuando lo echaban, el negro que estaba fuerte y el blanco débil, el negro se ganaba al blanco, recogía los cuartos de todo el mundo. ¿Qué hacía la gente? Bueno, el fuerte es el negro. En la otra apuesta, entonces apostaba al negro, pero él hacía lo contrario, alimentaba al blanco y dejaba pasar hambre al negro. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esta alegoría? Esta alegoría lo que nos está diciendo es que usted y yo dejemos que la carne se debilite, que la crucifiquemos, que no le demos gusto, que no la alimentemos, y alimentemos el espíritu. Y entonces vamos a ver lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, los que no están alimentando, dándole alimento a la carne, sino conforme al espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. La ley de mi mente, esto es equivalente a su nueva identidad en su interior en Cristo. Pero note esto, Pablo dice, después que le dijo de lo que sucedía con esa otra ley, dice: miserable de mí. Con frustración y tristeza, Pablo se lamenta de su pecado. Salmo 38:14, Salmo 130 del 1 al 5. Un creyente percibe su propia pecaminosidad, cheque esto, en proporción directa a la claridad con la que ve la santidad de Dios y la perfección a su ley. ¿Se entiende eso? O sea, yo voy a entender más que estoy siendo pecador en la medida que yo estoy comprendiendo más la santidad de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, cuando Pablo dice miserable de mí, entonces vamos a ver que ahora dice: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado o de este cuerpo de muerte? Dice: ¿quién me librará? Es como si dijera: ¿quién me rescatará del peligro? Aquí dice: de este cuerpo de muerte. Entonces aquí hace referencia a una tribu antigua cuya tradición dice que ataban el cadáver a una víctima de homicidio, a su asesino. Es decir, alguien mataba y ese cuerpo muerto se lo ataban al matador y tenía que andar arrastrando ese cuerpo para arriba y para abajo. Pero mientras ese cuerpo se iba decomponiendo, ese olor fétido que salía de ese cuerpo en decomposición iba contaminando al que llevaba el cuerpo arrastrado permanentemente y afectaba a tal manera que le ocasionaba la muerte. Entonces, por eso dice él: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y concluye diciendo, bueno, no sé si esa parte no la pusieron, vuelvo atrás. Entonces dice: gracias doy a Jesucristo. Lo voy a buscar en la Biblia, no sé por qué no lo pusieron ahí. Verso 25, si usted quiere lo puede buscar. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pero lo que me gusta, ese gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, lo que está diciendo es una respuesta a la pregunta que él hizo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y usted puede contestar: Jesucristo. Entonces le da gracias a Dios porque por medio de Jesucristo somos libres de ese cuerpo de muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Y creo que estoy en tiempo. Dice: la ley es santa. Como conclusión, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero el pecado que mora en los miembros del ser humano carnal, o de los seres humanos carnales no redimidos,
lo arrastran a pecar. Esa sería una de las verdades centrales que encontré, bendito sea el Señor. Y a título de aplicación tengo algunas. Dice así: Cristo libra al pecador del cuerpo de muerte. Lo último que dijimos, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo libra al pecador del cuerpo de muerte. Cuando decimos al pecador, estamos no hablando al pecador consuetudinario, sino al pecador creyente. Me estoy dando a entender. Pero también el otro, si viene a Jesucristo, también es libre. Se puede entender, ¿verdad? El creyente no está en la carne, pero la carne está en él. Lo que quiere decir, yo no estoy en la carne, pero la carne está en mí. Si yo no soy dado a la carne, pero en mí hay miembros que todavía obran acciones carnales. 3. El hombre interior del creyente y justificado no se alinea con el pecado. Si usted ve a alguien alineado con el pecado, ese todavía no ha sido justificado. Bendito sea el Señor. La ley es un reflejo perfecto del carácter santo de Dios y el parámetro de los creyentes para agradarle. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, que ese parámetro en el cual está todo lo que agrada a Dios, nos lo hace ver la ley. Entonces, usted mismo sabe cuando usted está fuera de ese marco o cuando está dentro de ese marco. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y gracias a Dios por permitirnos esto. Gloria, si se lo va a dar, déselo a Dios. Yo voy a entender que se lo vamos a dar junto a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Si hay alguna pregunta con relación a lo que hemos dicho, son 2 temas nada más y están claros. Lo quise ampliar para que nosotros fuéramos más detalladas las cosas que nos dice, pero en realidad lo que nos dice es una analogía entre el matrimonio y la ley. Y después, cómo él hace una defensa de la ley y dice que no es la ley el problema, sino el pecado que mora en mí. Gloria a Dios. Si no hay pregunta, entonces yo entrego a Nino. Si hay pregunta, la contestamos entre todos aquí. Gloria a Dios. Comentario también, algún comentario. Le pasan el otro micrófono, si hay algún comentario. Venga, mi hermano. Gloria a Dios. Bueno, por eso se entendió todo. Porque el tema es muy, muy interesante. Gloria al nombre del Señor. ¿Perdón? Bueno. Gloria al nombre de Dios. Vamos a ver. No se ve. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por este día. Les recomendamos siempre que preparen sus preguntas para que las expongan aquí, o también sus comentarios, cualquier cosa que usted investigue, cualquier aporte. Este es el escenario predilecto. Como dije días atrás, voy a repetir hoy. Las predicaciones que son normales, solamente usted escucha, no puede preguntar si se está dando un sermón. Y aún si usted lo hiciera, quizás no está en el protocolo, ¿verdad? Pero en este escenario es el escenario perfecto para que usted pregunte, para que usted aporte, para que usted aún pueda hasta debatir un tema con el cual usted no está de acuerdo, con todo el respeto y la altura del lugar. Por eso les recomendamos que aprovechen este escenario y que sigamos aprendiendo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer un último llamado. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario sobre este capítulo? Es bastante interesante. Gloria a Dios. Yo le confieso que el que viene es uno de los capítulos que más me gusta. Amén. El 8. Amén. Gloria a Dios. Y ese fue detallado verso a verso prácticamente. Sí. Sí, correcto. Gloria a Dios. Recuerden que este capítulo es continuación del anterior, donde Pablo lo que está detallando es... bueno, aquí tenemos una pregunta, perfecto. Esos capítulos vienen así, pegados uno a los otros. Uno comienza, si lee el 8,
O sea, esos capítulos vienen conectados uno al otro, son encadenados. Si ve el inicio de cada uno, comienza con una conexión, con un enlace con el capítulo anterior. Dios le bendiga a todos. Me agradó mucho el tema que habló Pablo en los primeros versículos, que habló sobre la analogía del matrimonio, y que cuando la mujer está casada con el marido, y cuando está casada con el marido, si el marido no muere, la mujer no puede relacionarse con otro marido, porque entonces comete adulterio. Otra parte es que lo que hizo Cristo con nosotros fue algo que nos redimió, porque al él morir, hizo morir al pecado, para luego resucitar con gran victoria. Lo quiero dejar ahí ya, está bien. Gloria a Dios. Muy bien. Gloria al Señor. ¿Alguna otra pregunta? Gloria a Dios. No, yo dije que era para ambos. Sí, yo lo dije que era para ambos. Ana pregunta, pero bájala para que se oiga. Ana preguntó que si eso solamente era para la mujer. Es para ambos. Sí. Es una analogía tomada del matrimonio. Recuerden que Pablo lo utiliza solamente para poner la relación de nosotros con la ley. No es un tema... No está explicando todo lo relativo al matrimonio. Porque el tema no es el matrimonio. Exacto. Es una analogía. Sí, gloria a Dios. Sí. Amén. Era para él tratar de que la enseñanza fuera más conocida, más entendida. Como él sabía que la gente sabía mucho lo del matrimonio, entonces la ley se la trajo y se la asemejó en ese punto. La hermana Morena quiere decir algo. No. ¿Ah? Gloria a Dios. Bueno, hermano, entonces yo concluyo. Le doy gracias a Dios por el privilegio que nos concede